Buen día, Agustín, buen día al equipo de la radio y Buen a la día. audiencia. Bueno, Buen día. de acuerdo con suspender las PASO o de acuerdo con eliminar las PASO, Osvaldo? En principio nosotros presentamos el año pasado un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero bueno, luego de una reunión que hemos sostenido hace 10 días, donde está claro que hay que avanzar no solamente con la eliminación de la ley, sino también modificar la ley de partidos políticos y también la ley de financiamiento de partidos políticos, encontramos en suspender la primaria abierta, simultánea y obligatoria para este año un camino intermedio como para poder generar ese ahorro de 50 millones de dólares que significa organizar las primarias, y en todo caso posteriormente habrá más tiempo para poder llevar adelante la eliminación teniendo en cuenta la modificación de esas leyes. Ujú. Em, las primarias, desde lo político, ¿favorecieron, no favorecieron a los espacios partidarios más pequeños, que fue una de los argumentos por los cuales se implementó en el 2009 este sistema electivo? No, en realidad yo lo que entiendo conceptualmente, Agustín, es que lo que favoreció a los partidos más chicos en la Argentina son las elecciones de medio término. Cuando vos mirás el resultado electoral de las elecciones de medio término, aumenta la representación de los partidos más chicos que, por ejemplo, no adhieren a una boleta a candidatos a presidente de la nación, cosa que sí se da en una elección cuando se elige justamente no solamente al presidente, sino también al vicepresidente. Entonces, ahí que se produce una nacionalización de la elección, donde el efecto arrastre de la primera candidatura, digamos, genera justamente que esos partidos mayoritarios nacionales tengan una representación en diputados o senadores mayor. En cambio, en una elección de medio término como la que se va a desarrollar este año, donde no va una fórmula presidencial, ahí es como que se produce un mano a mano. Entonces allí, si los partidos políticos provinciales, por ejemplo, están mucho mejor plantados desde el punto de vista electoral, tienen muchas más posibilidades de hacerse de una banca que si se tuviese que elegir presidente de la nación. Evitar, eludir, suspender, eliminar, digamos, un proceso electivo, ¿es más o es menos democracia? Usted recién habló de cuestiones económicas, ¿no? Lo que permitiría ahorrar. Ahora, es un argumento relativo, porque con ese criterio también podríamos eliminar otras elecciones, pero no necesariamente tiene que pasar por ahí. Digo, este tipo de cosas, ¿en qué medida favorece o no favorece el sostenimiento de un esquema democrático de elección de representantes de un pueblo? Bueno, coincido con vos en que no solo el argumento de lo que significa el ahorro de dinero público en definitiva, pero es justamente parte de la respuesta está en la anterior que te daba. Si efectivamente nosotros queremos ser democráticos, por ejemplo, yo desdoblaría las elecciones de presidente de la nación de las de legisladores nacionales cuando se desarrollan esas elecciones cada 4 años. Por ejemplo, tendríamos una de estas en el 2027, porque ahí quitas toda posibilidad a los partidos políticos que no llevan fórmula presidencial. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. En el año 2011, por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino, en la primaria abierta, simultánea y obligatoria, llevaba una boleta a diputado nacional solita, independiente de la fórmula presidencial. Sacó algo así como 48.000 votos. Posteriormente adhirió a la fórmula presidencial que en aquel momento encabezaba Cristina Fernández de Kirchner, y fueron a la elección general ya con la adhesión de la boleta, y ahí el MPN obtuvo casi 100.000 votos, con la misma candidata, con la misma boleta, pero esta adherida a la fórmula presidencial. O sea que está claro que
esa mentada más democracia que buscaba la primaria abierta, simultánea y obligatoria, efectivamente no se dio. Por ejemplo, ahí tenés un ejemplo. El otro ejemplo que damos, cuando se da una lista única en un partido, la lógica de la primaria abierta, simultánea y obligatoria es que todas las fuerzas políticas van en un solo día a dirimir sus internas partidarias, y allí también participa el electorado independiente en esa selección. Luego, a partir de obtener el 1,5% y ganar tu primaria dentro de tu partido, vas a la elección general de octubre. Eso también dejó de ocurrir porque en muchos casos se presentaba una sola lista que en el esquema ordinario de elecciones quedaría proclamada directamente sin necesidad de ir a la elección. En este caso va igual porque tiene que obtener sí o sí el 1,5% para participar de la general. Y luego también la lógica de poder competir dos listas internas de un partido político con igualdad de condiciones en esa elección. Bueno, ¿qué es lo que se terminaba dando? Donde estaba el oficialismo partidario instalado, las elecciones terminaban dándose un 95-5, un 96-4, un 97-3. O sea, evidentemente eso fue generando que proliferaran las listas internas de los partidos políticos que en realidad buscaban hacerse del dinero que proporcionalmente les corresponde por ley para participar de esa elección, ya sea para impresión de boletas o para el desarrollo administrativo de las elecciones, de la campaña en sí misma. Entonces, en definitiva, se terminó desvirtuando el concepto original por el cual en el 2009 fueron sancionadas las primarias. Entonces, efectivamente, perdió esa lógica que buscaba justamente el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Imagino, diputado, algún escenario en el que se vuelvan a sentar en la comisión para volver a tratar el tema de las PASO para su eliminación posterior o definitiva, ¿no? Que supongo que es el proyecto que persigue La Libertad Avanza. ¿Cuáles son los fundamentos o ejes temáticos que podrían cambiar en relación a esta que pasó en el día de ayer? No, en definitiva, la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo, de todas maneras, veo ahí cierta especulación, ¿no? Fundamentalmente del PRO, esta es la realidad. O sea, yo creo que no se trabajó más a fondo la posible eliminación porque el PRO tiene la esperanza de poder discutir más a fondo una posible candidatura presidencial en el 2027 dentro del mismo espacio con La Libertad Avanza, con los cuales son aliados hoy. Entonces esa interna de alguna manera es mejor que la pague el Estado y no que la pague justamente cada partido político, como tendría que ocurrir a partir de ahora. O sea, a partir de ahora, una vez eliminadas las primarias este año, va a haber partidos políticos que van a definir su propio mecanismo para selección de candidatos. En la posible eliminación de la ley, naturalmente volvés al esquema anterior, que era que los partidos dirimían a través de sus, resoluciones internas de qué manera definían a esos candidatos. Entonces, me parece que la suspensión, en todo caso, pone bajo la mirada del Congreso ya el análisis para su posterior eliminación. Yo espero que se dé el debate ese profundo que se tiene que dar, porque insisto, hay que modificar la ley orgánica de partidos políticos y la de financiamiento, con lo cual eso no lo haces en una semana. ¿Por qué hay cierto, se ha apresurado el tiempo legislativo? O sea, se termina ayer firmando un dictamen, mañana estaremos sesionando, porque si no nos dan los tiempos para que posteriormente pueda tratarlo el Senado, hacerlo ley, la suspensión, y finalmente que se pueda aplicar para las PASO de este año. Las PASO de este año están vigentes. Muy bien. Claro. Entonces, Osvaldo, ¿y el trámite ahora en diputados va a ser más o menos complejo que el que podría tener después en senadores? yo creo, Agustín, que hay cierto margen para que el Senado pueda resolver en el mismo sentido. Ok.
porque yo estoy viendo que el Frente de Todos o Unión por la Patria, por ejemplo, mañana va a votar en algunos sectores de ese partido, van a votar en favor de la suspensión. Con lo cual creo que en el Senado puede pasar algo parecido.